Bueno, muy bien, vamos a empezar la clase. La clase de hoy vamos a hablar sobre el sistema informático perinatal y la clasificación de recién nacidos. Los objetivos de la clase son, en primer lugar, abordar la morbo-mortalidad neonatal, una visión global de la morbo-mortalidad y algunos datos sobre la natalidad, sobre el sistema informático perinatal y sobre la clasificación de recién nacidos. En primer lugar, vamos a definir el periodo neonatal y el periodo perinatal. Como ustedes saben, el periodo neonatal es el periodo que ocurre en las primeras 28 días de vida, y a su vez el periodo neonatal se subdivide en dos periodos: el periodo neonatal precoz, entre 0 y 7 días, y el periodo neonatal tardío, que va entre los 7 días y los 28 días de vida. Y después tenemos el periodo perinatal, que está definido como el periodo que ocurre entre las 28 semanas de gestación y los 7 primeros días de vida. Estos periodos, tanto el periodo perinatal y el periodo neonatal, de los primeros días de vida, este periodo tiene una característica, que es un periodo especialmente vulnerable en cuanto a que tiene una elevada o una mayor mortalidad en relación con otros periodos de la vida. Esta mortalidad aumentada se asocia a una característica de este periodo, es que ocurre la adaptación a la vida extrauterina. Es decir, desde el nacimiento es cuando ocurren los procesos fisiológicos de adaptación entre la vida intrauterina o fetal y la vida extrauterina. En el momento del nacimiento, los órganos y sistemas que tienen un funcionamiento que está ligado a la placenta es la que es donde se produce el intercambio gaseoso y el intercambio de nutrientes, el aporte de nutrientes. Una vez que ocurre el nacimiento, desaparece la placenta y el recién nacido tiene que empezar a respirar por sí solo, utilizando, digamos, los pulmones, la ventilación alveolar. Ese evento requiere cambios en la fisiología, sobre todo cardiovascular y pulmonar, que a veces ocurren en forma satisfactoria y en el tiempo adecuado para poder adaptarse a vivir fuera del útero, y a veces no. Ese proceso de adaptación, cuando ocurren fallas en ese proceso de adaptación, es cuando se desencadenan o aparecen las patologías que están asociadas a la adaptación a la vida extrauterina. Esas patologías son patologías que son más frecuentes si el recién nacido es inmaduro o prematuro. Es decir, que esas patologías aumenta su frecuencia en los pretérminos. Pueden determinar la muerte y son causa de mortalidad en esos primeros días o en el primer año de vida. Por lo tanto, sobre todo es una de las causas por la cual es un periodo de la vida especialmente vulnerable, como se dice habitualmente. ¿Cómo se objetiva y cómo se evalúa esta mortalidad? Mediante dos parámetros: la mortalidad infantil y la mortalidad neonatal. La mortalidad infantil se define como el número de niños fallecidos menores de 1 año de edad por cada 1000 nacidos vivos. Y la mortalidad neonatal es el número de fallecidos los primeros 28 días de vida por cada 1000 nacidos vivos. Es decir, de todos, por lo tanto podemos decir que por 1000 nacidos vivos es una tasa, ¿verdad? La mortalidad infantil y la mortalidad neonatal es una tasa que se expresa por 1000 nacidos vivos. Los que mueren en el primer año de vida se denomina mortalidad infantil, y los que fallecen en los primeros 28 días
es la mortalidad, define la mortalidad neonatal. Entonces, si analizamos la mortalidad infantil y la mortalidad neonatal en el Uruguay, estos son datos publicados por el Ministerio de Salud Pública, y en donde podemos ver la tasa por 1000, la tasa de mortalidad por 1000 nacidos vivos, en función, comparando varios años entre el año 2004 y 2019. Y como ustedes pueden ver acá, en violeta podemos ver graficados los valores de mortalidad infantil en los diferentes años, que en el 2019 está reportada como 6.8 niños por cada 1000 nacidos vivos fallecieron, o sea, 6,8, digamos, niños fallecieron menores de un año por 1000 menores de un año, ¿verdad? O sea, también podemos ver la mortalidad neonatal precoz, que está en celeste, que es 3 por 1000, y la mortalidad neonatal tardía, es decir, entre los 7 y los 28 días de vida, que es 1,5. Por lo cual, recuerden que, como ya vimos, esas dos subgrupos, esos dos componentes, la suma de ambos, la mortalidad neonatal precoz y tardía, nos da el valor de la mortalidad neonatal en los primeros 28 días de vida, de 0 a 28 días de vida. Y como podemos evidenciar en esta curva, en esta tabla, en esta figura, la mortalidad infantil en el 2019 fue prácticamente 7 niños por 1000 en el 2019, siendo 4,5, o sea, más de la mitad de esos niños que fallecieron en el primer año de vida ocurrió en las primeras 28 días de vida. Y sobre todo podemos ver en esta curva también que de los 7 que fallecieron los menores de un año, 3 fue en los primeros 7 días de vida. Por lo cual esto nos traduce y nos muestra esta vulnerabilidad de los primeros 7 y de los primeros 28 días de vida, en primer lugar, y también podemos decir que entre las causas de mortalidad infantil, probablemente, dado que prácticamente un 40% está ligado, o sea, ocurre en los primeros 7 días de vida, probablemente esté ligado a factores perinatales o causas perinatales. Eso es lo que podemos ver con estos datos. Acá en esta tabla, que también son datos del Ministerio de Salud Pública, vemos la evolución de la mortalidad infantil y sus componentes en cuanto a la mortalidad infantil menor de un año, pero que se acuerdan que los componentes es la neonatal precoz, los primeros 7 días de vida, la neonatal tardía, entre 7 y 28 días, y la posneonatal es entre los 28 días y el año de vida. Y si vemos el año 2019, como vemos acá en el año 2019, ¿verdad? 255 niños fallecieron en el año 2019 en los menores de un año. 112 fue en los primeros 7 días de vida. Por lo cual, ya con estos datos podemos pensar que, como decíamos anteriormente, la causa perinatal es una causa importante de mortalidad infantil en los menores de un año, mortalidad infantil. Es una importante causa y del 82%, que son las primeras 3 causas, digamos, abarcan el 82% de todas las causas de mortalidad de los menores de un año, el 45% está debida principalmente a trastornos relacionados con la prematurez. Por lo cual, son originadas, como les decía, en el periodo perinatal, están relacionadas a la prematurez, por lo cual están relacionadas a la inmadurez, están relacionadas a las patologías de las que hablamos en un principio, patologías
que están asociadas a la adaptación a la vida extrauterina, ¿verdad? Ese proceso de adaptación. Cuanto más inmaduro el recién nacido, más inmaduro el recién nacido, digamos, tiene más dificultades para adaptarse a la vida extrauterina y para llevar el proceso de adaptación en forma satisfactoria, que le pueden determinar la mortalidad. En esta tabla vemos lo mismo, es una mortalidad y sus causas en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, y como vemos acá, en el año 2019, el 45% de los menores de 1 año fallecieron por causas originadas en el periodo perinatal. Todas estas cifras publicadas por el Ministerio, y esto también se mantiene en el resto de los países, en general la mortalidad neonatal es una mortalidad, digamos, que tiene bastante peso en la mortalidad infantil. Nos habla entonces de esa vulnerabilidad de esta etapa de la vida que hablábamos desde un principio. Si miramos las tasas de mortalidad en comparación con otras regiones seleccionadas, esto es una fuente, digamos, en la cual el Ministerio publicó en ese informe que hizo de nuestro país, que comparó mortalidades de otras áreas, de otras regiones del mundo, o mismo de otros países, como nosotros tenemos 6,8 por 1000 nacidos vivos de mortalidad infantil, es algo mayor que países como Japón, Australia y Nueva Zelanda, sin embargo, bastante menor que América Latina y el Caribe, el promedio que tiene América Latina y el Caribe, o Sudamérica o África. Además de la mortalidad, también vamos a ver algunos datos sobre la natalidad en el Uruguay, para completar un poco esta visión de la etapa neonatal de este periodo de la vida. El número de natalidad y la tasa global de fecundidad en el Uruguay, como ustedes pueden ver, en las X está el número de nacimientos, acá, esto es el número de nacimientos, y de este lado, perdón, en el eje de las Y está el número de nacimientos, y de este lado está el número o sea, está la tasa global de fecundidad, que es decir, el número de hijos por mujer, ¿verdad? Y como podemos ver, ha descendido la natalidad en los últimos años, sobre todo más en los últimos 5 años, ha descendido bastante. Nosotros teníamos alrededor de 50.000 y hasta 58.000 nacidos por año en el Uruguay. En el 2019 se reportó 37.468 nacimientos en el Uruguay, con una tasa global de fecundidad que obviamente cayó por la caída de la natalidad a 1,5 hijos por mujer. Sin embargo, el Ministerio analiza un poco este descenso de la natalidad de los últimos años, y lo que se ve en estos números es que hay una desaceleración de este descenso de la natalidad en los últimos años, entre el 2016 y 2019. Fíjense que en el 2019 tuvimos 2.671 nacimientos menos en comparación con el 2018, si comparamos con el año 2018, y sin embargo en el 2017 fueron 4.022 nacimientos menos en comparación con el año previo 2016, por lo cual existe hoy aparentemente una desaceleración de esa reducción de la natalidad en el Uruguay en los últimos años. Bien, acá lo que muestra estos datos es el número de nacimientos por grupos de edad materna.
según esta es, en las X acá tenemos la edad materna, entre 14 años o menos, el grupo entre 15 y 19, 20 y 24, 25 y 29, hasta obviamente 45 y 49. Y esto, en las Y está el número de nacimientos. Y como podemos ver, los grupos de edad donde, digamos, donde ocurre el mayor número de nacimientos es entre los 20 y los 35 años de edad en las madres. Por lo tanto, estos datos, como decíamos y como estamos analizando, estos datos nos habla entonces que este periodo neonatal es un periodo de la vida especialmente vulnerable, que se asocia a una mayor mortalidad en comparación con otros periodos de la vida y que además esta mayor mortalidad está dada por ese proceso que se da, que es único en la vida de los individuos, este proceso de adaptación de la vida intrauterina a la vida extrauterina, este proceso de adaptación que puede favorecer o disparar patologías justamente de la adaptación y determinar una mayor mortalidad, que sobre todo, como ya vimos, está relacionada a la prematurez. Cuanto más inmaduro, más dificultad puede llegar a tener ese recién nacidos para adaptarse a la vida extrauterina. Ahora vamos a analizar la historia clínica perinatal y el sistema informático perinatal. ¿Por qué nos interesa hablar de la historia clínica perinatal y del sistema informático? El objetivo es, cuando ustedes se enfrenten, o cuando nosotros, cuando nos enfrentamos a un recién nacido y vamos a asistir, o sea, la asistencia clínica diaria del recién nacido y de su madre, tenemos una herramienta para registrar la historia clínica, que es la historia clínica perinatal, que es bastante diferente a cómo se registra tanto el interrogatorio como el examen físico, como todos los antecedentes a lo que se hace en la historia clínica del adulto. La historia clínica perinatal en realidad es parte, es una herramienta del sistema informático perinatal, que el sistema informático perinatal es un programa informático en el cual tiene estas tecnologías, entre ellas la historia clínica perinatal, también el carné obstétrico, que ustedes de repente han visto en la policlínica. El carné obstétrico es una copia fiel de la historia clínica perinatal, en donde tiene todos los datos maternos y del recién nacido. Son tecnologías que forman parte del sistema informático perinatal, como es, en primer lugar, el programa que está instalado en la computadora. Nosotros en nuestra maternidad tenemos el programa instalado del sistema informático perinatal y es como nosotros analizamos nuestra población, la población que nosotros atendemos, la población de madres y recién nacidos que nosotros atendemos en nuestra maternidad, la tenemos toda ingresada en ese programa del sistema informático perinatal. Parte de ese sistema informático perinatal también está, bueno, como les decía, la historia clínica, el carné obstétrico y otras tecnologías, como es el Doptone, como es el centímetro para medir la altura uterina, como es el centímetro para medir el perímetro craneano. Son, digamos, herramientas o tecnologías que todas constituyen lo que se llama SIP. Todas nos permiten hacer la asistencia clínica de la madre y del recién nacido. Acá tengo una foto de la historia clínica perinatal, es la parte superior. En la próxima diapositiva les voy a mostrar la parte, o sea, la mitad inferior de esta historia. Esta historia, como ustedes ven, es una página en donde están todos los datos de la madre y del recién nacido. Tenemos un primer sector, que es la ficha patronímica, en donde está el nombre, el domicilio, el teléfono, la fecha de nacimiento, la edad materna,
Todo datos de la madre, ¿verdad? Ficha patronímica materna. Con el número de cédula, se puede registrar el número de cédula, el número del lugar de parto y el lugar de control prenatal. Después tenemos un sector en el cual están los antecedentes familiares, los antecedentes personales y los antecedentes obstétricos, en donde los antecedentes obstétricos, como ustedes pueden ver acá, son las gestas previas, los embarazos previos de la señora, y cómo finalizaron, si finalizó como un aborto, si finalizaron como parto, y si fue parto vaginal o parto por cesárea, y cuál fue la evolución de esos recién nacidos, si fue un óbito, si fueron recién nacidos vivos, cuántos viven y cuántos fallecieron. Fin del embarazo anterior. Ahí tenemos un sector en donde podemos registrar todos los antecedentes maternos. Después tenemos un sector en donde es todo este sector donde registramos el embarazo actual. El embarazo actual que va, bueno, obviamente de peso y talla, peso anterior, o sea, peso anterior al inicio del embarazo es, y la talla, con la fecha de última menstruación y la fecha probable de parto. Y si la fecha de última menstruación fue confiable, cierta, segura y confiable o no, y si en el caso de no ser confiable tenemos una ecografía precoz, sí o no. En lo ambiental, si estuvo expuesta a tabaquismo, a drogas, alcohol, a violencia, las vacunas que tiene la madre y la paraclínica que se le pide a la madre. Toxoplasma, grupo, HIV, BDRL, si recibió folatos, la serología para Chagas, la bacteriuria, el estreptococo de grupo B, la preparación para el parto y un sector en donde podemos registrar los controles, las consultas, los controles del embarazo, consultas antenatales o control del embarazo con la fecha del control, la edad gestacional del día del control, el peso, la presión arterial, la altura uterina, la presentación, la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales, y acá podemos registrar lo que queramos, digamos, destacar de ese control. Podemos escribir. ¿Ah? Como ustedes están viendo en esta historia clínica perinatal, nosotros tenemos muchos datos, y recién vamos en la mitad de la historia clínica, son todos datos que como hay algunos puntos que les quiero destacar. En primer lugar, vieron que hay algunos sectores en amarillo. Y como dice acá, dice, este color significa alerta, no indica necesariamente riesgo ni paraclínica inadecuada, simplemente significa alerta, es decir, que si, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, el obstetra o el médico o la partera o quien sea que está controlando ese embarazo y la señora dice estreptococo, por ejemplo, uno de las variables, estreptococo de grupo B, 35 a 37 semanas. Negativo, positivo, no se hizo. Si ponemos no se hizo, significa alerta. Significa que es una alerta, es decir, o lo tenemos que hacer o es una alerta para que nosotros, o es positivo, también requiere una intervención. Es decir, es una alerta justamente para alertarnos que esa variable necesita una intervención. Esa intervención puede ser un tratamiento, puede ser solicitar nueva paraclínica, o también puede ser referir a un centro de un nivel asistencial mayor. Esto nos permite, en realidad, este tipo de diseño nos permite algunas cosas. Una, permite que digamos, el prestador de salud, la enfermera, el médico, la partera, esté controlando esa señora con ese embarazo, alertarlo sobre los probables problemas, los probables, digamos, patologías que puede llegar a tener ese embarazo. En segundo lugar, la historia clínica perinatal es una historia que se usa, y el SIP se usa en todo el Uruguay,
ya sea en la asistencia privada y asistencia pública. Eso hace que uniformice la atención. Todas las embarazadas, sean de asistencia pública o privada, tienen el mismo carné obstétrico y, digamos, están, digamos, sometidas, digamos, a un control similar, de similar calidad. Por otro lado, tiene la ventaja que este tipo de historia clínica perinatal, de la manera que está diseñada, también está diseñada de manera de, o sea, se va actualizando de acuerdo a la evidencia clínica. Cuando salen nuevas evidencias, esa variable o esa paraclínica o esa intervención se agrega al CIP. Es decir, antiguamente, por ejemplo, el screening de estreptococo del grupo B no estaba, y una vez que salió la evidencia en que debíamos pedir el exudado recto-vaginal a todas las embarazadas para disminuir la sepsis precoz por estreptococo de grupo B, se incluyó en la historia clínica perinatal esa variable y se puso de la siguiente manera como ustedes la están viendo acá, con este diseño, es decir, positivo en amarillo, no se hizo en amarillo y negativo no está destacado. O sea que, y el hecho de que aparezca en la historia clínica perinatal hace que todos los prestadores de salud o todos los obstetras que están controlando ese embarazo tengan presente que entre las 35 y las 37 semanas se debe solicitar el exudado vagino-rectal para realizar el screening por estreptococo de grupo B materno. Por lo tanto, no solamente uniformiza la atención, sino que está uniformizada de acuerdo a las normas actualizadas de esas variables y actualiza además al médico que está controlando en cuanto que van apareciendo nuevas variables de acuerdo al progreso de la medicina. Ahora vamos a ver la mitad inferior de la historia clínica perinatal. Habíamos dicho que habíamos, visto hasta el embarazo actual, con todo lo clínico y paraclínico del control del embarazo actual, y después tenemos un sector de parto y aborto. Es decir, la finalización del embarazo, si es por parto o es por aborto, y si es por parto vaginal o por cesárea, con todo lo que los datos de ese parto o finalización del embarazo, la fecha de ingreso, las consultas prenatales, si recibe corticoides o no, si está acompañada en el trabajo de parto, algunas variables clínicas del control de trabajo de parto, enfermedades asociadas a este momento del trabajo de parto o del aborto, y cuando finaliza el nacimiento, digamos, el nacimiento, el día, la hora, si fue múltiple, la terminación, si fue cesárea o parto vaginal, algunas características del parto vaginal, y después tenemos un gran sector del recién nacido con los datos antropométricos, el APGAR, si requiere reanimación, y después tenemos si tiene defectos congénitos, si le hizo el screening neonatal al recién nacido, y después un sector en el cual está el egreso o alta, ya sea del recién nacido o el alta materna. Es decir que con la historia clínica que está, digamos, resumida, o más bien está dentro de una hoja, de una página, ¿verdad? En la historia clínica perinatal, la mamá tiene el carné obstétrico, que es el que se lleva a su casa y es el que tiene todos los datos, que es una copia de la historia clínica perinatal. Ella se lleva esos datos a su casa y cuando cambia de policlínica o de repente cuando el parto sucede en un lugar diferente al control del embarazo,
todos los agentes de la salud que atienden a esa embarazada durante el parto tienen la historia clínica completa en ese carnet obstétrico. El sistema informático perinatal fue creado en el año 1983 por lo que se llama CLAP. El CLAP es el Centro Latinoamericano de Perinatología, de Salud de la Mujer y Reproductiva. El Centro Latinoamericano de Perinatología es un centro, es una oficina de la OPS, de la Organización Mundial de la Salud, dentro de la OMS, y está en Uruguay desde 1970. Es una oficina que se ocupa, como bien dice su nombre, Centro Latinoamericano de Perinatología, se ocupa de la salud perinatal, materno-infantil. Y como les decía, digamos, ellos publicaron por primera vez la historia clínica perinatal, el sistema informático perinatal en 1983, y en estos años, desde su creación, ha ido actualizándose de acuerdo a las normas de cada país y de acuerdo a la evidencia clínica. La historia clínica perinatal y el SIP está presente en prácticamente todos los países de Latinoamérica, lo usan, y cada variable, alguna de las variables que tiene la historia clínica perinatal puede cambiar de acuerdo a la epidemiología del país. Por ejemplo, en los países tropicales, donde existe malaria, o donde existe otras patologías tropicales, digamos, se agrega esa variable para, para estar disponible y adecuarse de acuerdo a la población que estamos asistiendo. Muy bien. Ahora vamos a hablar del programa SIP, o sea, de este programa que nosotros, o sea, que está instalado en las computadoras de las maternidades. Es un programa que está en forma obligatoria, se usa en forma obligatoria en todas las maternidades del Uruguay, como les decía, tanto públicas como privadas, y es un programa bastante amigable para sacar los datos de las embarazadas y los recién nacidos. Acá yo les hice una foto, digamos, de la pantalla del programa, que aparece en el programa, y como ustedes pueden ver acá, este menú principal tiene funciones que son fácilmente, se accionan fácilmente y directamente para obtener el resultado que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, vean acá tenemos el ingreso de una historia clínica, ahora les voy a mostrar cómo se ve en la pantalla, pero después podemos sacar del grupo de madres, digamos, de historias clínicas que tenemos ingresadas en ese programa, que son las madres que atendemos nosotros. Por ejemplo, en este caso, acá por ejemplo hay 392 registros archivados, o sea, son 352 historias clínicas perinatal de una maternidad, ¿verdad? Y de todos de estos 392 registros, nosotros podemos sacar variables. Por ejemplo, podemos seleccionar por variables, podemos seleccionar por fechas también. Supónganse que si tenemos muchos años ingresados en un programa, podemos seleccionar de acuerdo a los años que queremos estudiar, y también podemos, digamos, sacar los datos de variables que nosotros queremos estudiar, o elegimos variables, por ejemplo, informe de indicadores básicos, o cuánta falta de información hay de una variable, o sea, si, por ejemplo, cuánto falta del antecedente del HIV, por ejemplo, cuántas madres, cuántas historias clínicas no tienen el dato de la solicitud del HIV, por ejemplo, por decirles un resultado. Entonces, esta es la pantalla que aparece cuando uno abre el sistema informático.
Cuando uno abre la historia clínica en el programa aparece una imagen como esta pantalla, en la cual es muy fácil de llenar, y nos permite sacar de las variables de la historia clínica perinatal, podemos sacar variables, la variable que nosotros queramos estudiar. Estas variables las muestra en forma de tabla, como ven acá, o en forma de tabla, perdón, y de curvas, ¿verdad? En este caso, miren este ejemplo, por ejemplo, analizamos en los 392 casos que teníamos, analizamos la vacuna antitetánica. Entonces, nos analiza que está vigente en 209, que está 299, que está no vigente en 51 historias clínicas, y no hay dato en 42 historias clínicas. Nos da el dato del porcentaje sobre el total de casos, en este caso el 76% de los 392 que habíamos visto, tiene la vacuna vigente, y el 13,8% no está vigente la antitetánica, y no tenemos dato en el 10,7%. Y también nos da el dato del porcentaje sobre casos válidos, es decir, sacando ese 42 historias que estaban sin dato, nos quedan 350, y sobre estos 350 historias que tienen datos, ¿cuál es el porcentaje de vigente y no vigente? También acá discrimina entre los que tienen una dosis, 2 dosis, y no hay dato. Y como les decía, también nos da en forma de curva. O sea que este, digamos, sistema informático perinatal, además de ayudarnos, además de ser una herramienta para hacer la asistencia tanto de la embarazada como del recién nacido, tiene ventajas en cuanto a que nos puede decir y podemos buscar variables para evaluar y para estudiar la población que estamos asistiendo en nuestra maternidad. Por lo tanto, el sistema informático perinatal nos permite el seguimiento y cumplimiento de normas y derechos. Como les decía, que el diseño de la historia clínica perinatal está realizada en base a las normas de cada país, en base a la evidencia clínica que se va actualizando, y a los derechos de las embarazadas y los recién nacidos. Dado que el sistema de salud puede, digamos, medir cuántos pacientes no cumplen con las normas de acuerdo a lo que está escrito en el CIP, en la historia clínica perinatal. Nos permite la prevención primaria y secundaria de las enfermedades maternas con una reducción de la mortalidad materna, dado que tenemos los datos de la salud materna en la historia clínica, una disminución de las infecciones de transmisión vertical, es decir, la solicitud de la paraclínica infecciosa de transmisión vertical en forma oportuna, como está dispuesto, como está diseñado en la historia clínica perinatal, nos permite disminuir, y tomar la conducta adecuada, nos permite disminuir las infecciones de transmisión vertical. Además, el hecho de poder registrar la fecha de última menstruación, la fecha probable de parto, y registrar si eso es confiable o no, si tenemos una ecografía precoz o no, de manera de evitar o disminuir los trastornos en la duración del embarazo y del tamaño fetal. También podemos prevenir, nos ayuda a la prevención y al diagnóstico de las complicaciones del neonato, y todo esto, digamos, se resume en que podemos, el sistema informático perinatal nos permite la vigilancia epidemiológica, es decir, con todos los datos que están ingresados en la historia clínica, podemos gerenciar y mejorar la calidad de la atención de la maternidad que estamos asistiendo. Recuerden que lo primero que en la asistencia diaria de la madre y del recién nacido, los que llenamos la historia clínica perinatal, somos nosotros de puño y letra, digamos, o sea, a mano. Y eso es volcado al sistema informático.
Así que siempre hay que tratar de llenar lo más completo posible el carné obstétrico y la historia clínica perinatal para poder introducir esos datos lo más completo posible al programa. Por lo tanto, los objetivos del CIP, como ya hemos visto y hemos razonado y hemos pensado, esto es un resumen de todo lo que vimos. Dentro de los objetivos del CIP están servir de base para planificar la atención, como ya vimos, verificar y seguir la implantación de prácticas basadas en la evidencia, unificar la recolección de datos adoptando normas, facilitar la comunicación entre los diferentes niveles, obtener localmente estadísticas confiables, favorecer el cumplimiento de las normas, como ya vimos, facilitar la capacitación del personal de salud, dado que se está actualizando constantemente las variables de la historia clínica perinatal, registrar datos de interés legal, facilitar la auditoría, caracterizar a la población asistida, evaluar la calidad de la atención mediante el gerenciamiento y realizar investigaciones epidemiológicas operacionales. Bueno, muy bien. Ahora, nosotros entonces hablamos de la historia clínica perinatal y del sistema informático perinatal, que es una herramienta para la asistencia del recién nacido y la embarazada. Ahora vamos a hablar un poco de la clínica del recién nacido, cómo nosotros clasificamos a los recién nacidos. ¿Cuál es la importancia de la clasificación del recién nacido? Clasificar el recién nacido nos ayuda a organizar, digamos, el pensamiento de manera de poder, digamos, pensar cuál es la patología que está asociada a ese recién nacido. Es decir, la clasificación o diagnosticar la edad gestacional, o la clasificación de acuerdo a su vitalidad, o de acuerdo a su crecimiento y estado nutricional, nos da, digamos, una base para poder hacer el diagnóstico de la patología que tiene ese recién nacido. Nos organiza el pensamiento, digamos. Así que la clasificación del recién nacido es importante a la hora de ver pacientes. Bueno, en primer lugar, como dijimos, el primer punto es la clasificación de acuerdo a la edad gestacional. Para poder clasificarlo de acuerdo a la edad gestacional, recuerden que el cálculo de edad gestacional lo podemos hacer a través de la FUM, de la fecha de última menstruación materna, que puede ser cierta, segura y confiable, o en su defecto la ecografía, que si es precoz va a tener menos error en el cálculo de la edad gestacional. Definimos el recién nacido de término, el que tiene 37 semanas o más, el recién nacido de pretérmino, el menor a 37 semanas, y el posttérmino, el recién nacido de 42 semanas o más. ¿Cuál es la importancia de clasificar según la edad gestacional? En que vamos a, digamos, a clasificar de acuerdo a su madurez. Ya sabemos que el prematuro es más inmaduro y tiene sus órganos y sistemas más inmaduros y tienen mayor probabilidad de patología asociada a la adaptación en la vida extrauterina. Acá les traje un cuadrito en el cual está sacada de esta revista del año 2015, en el cual está la clasificación tanto del pretérmino como del término, ¿verdad? Porque el pretérmino, a su vez, se subdivide en grupos de acuerdo a su madurez. El más prematuro es el menor a 28 semanas, que es el prematuro extremo, y después 28 a 32, 32 a 34, y ahí se van subdividiendo en categorías de acuerdo a su madurez. Y después tenemos el término propiamente dicho, que es el de 38 a 41 semanas, y el pretérmino 38 y 39 semanas es el término propiamente dicho, 38 y 39 semanas. El término tardío, que incluye 38 a 40 semanas. Y este grupo que incluye 41 a 42 semanas, ¿verdad?
el 42 semanas ya es un posttérmino. Es decir que, a su vez, el término y pretérmino está subdividido en grupos de acuerdo a su madurez y cada uno tiene características propias. En el caso de los prematuros, que ya sabemos que son los menores a 37 semanas, tenemos un grupo que es el pretérmino tardío, que es entre 34 y 36 semanas. Este grupo es un grupo numeroso dentro de los prematuros, es un grupo que en cuanto a números es uno de los más frecuentes de los ingresos de la unidad neonatal, el pretérmino tardío. Y después tenemos el término precoz, que le llamamos, que si bien es un término que es maduro, por definición es un término que es un poco inmaduro, es un término precoz, que es el que está entre las 37 y 38 semanas. Quiero destacar cómo está la nomenclatura de la edad gestacional para que no tengamos dudas a la hora de hablar sobre edad gestacional. Vean que el pretérmino tardío está incluido entre las 34 y las 36 semanas. Cuando uno dice, por ejemplo, 36 semanas, está incluyendo el de 36 semanas y 0 días, el de 36 semanas y 1 día, el de 36 semanas y 2 días, el de 36 semanas y 3 días, hasta 36 semanas y 6 días. Es decir, cuando uno dice una edad gestacional 36 semanas, incluye toda esos 6 días. Entonces, el límite de esto del pretérmino tardío es 36 semanas y 6 días, y el límite inferior es 34 semanas y 0 días. Entonces, es una aclaración que les quería hacer en cuanto a la edad gestacional. Bien, ahora vamos a ir al segundo punto de la clasificación, que es la clasificación del diagnóstico de vitalidad mediante la clasificación de Apgar. ¿Se acuerdan que el Apgar es un test clínico, evalúa 5 parámetros clínicos y se mide normalmente al minuto de vida y a los 5 minutos de vida, o sea, 5 minutos del nacimiento, al minuto y a los 5 minutos del nacimiento? El test de Apgar tiene 5 parámetros, que es el esfuerzo respiratorio, es decir, si el bebé tiene una respiración regular o irregular, es decir, si inicia la respiración. La frecuencia cardíaca es el segundo parámetro, el color, si está rosado o cianótico pálido, la respuesta a estímulos, es decir, si nosotros estimulamos el bebé y responde, y el tono. Recuerden que el tono del recién nacido de término es un tono en flexión de los 4 miembros, por eso dice flexión firme, leve flexión o flácido, es que está totalmente hipotónico. Esos 5 parámetros pueden tener un puntaje de 2, 1 y 0, de acuerdo a si está bien, si está normal o si está patológico. Es decir, una frecuencia cardíaca mayor de 100 al nacer es una frecuencia cardíaca normal. Menor de 100 es una bradicardia, que puede ser 1 o el valor de 0 le damos cuando está ausente la frecuencia cardíaca. Ese test de Apgar, cuando el valor máximo, esos 5 parámetros, le ponemos 2 a cada uno de los parámetros, tiene un puntaje máximo de 10 y tiene un puntaje mínimo de 0. ¿Y cómo se clasifican según el Apgar? En los recién nacidos se pueden clasificar en vigorosos cuando tienen un Apgar de 7 o más, una depresión neonatal severa cuando tiene de 0 a 3, y una depresión neonatal moderada cuando el Apgar es de 4 a 6. Es decir, al minuto, a los 5 minutos, tienen ese valor, digamos, de Apgar. En los casos en que los 5 minutos posterior al nacimiento tiene una depresión, o sea, tiene un Apgar de 6 menos, se sigue midiendo el Apgar cada 5 minutos a los efectos de poder registrar cuándo ese bebé
es vigoroso, llega a estar con un Apgar de 7 o más. Un poco evalúa la efectividad de las maniobras, digamos, si se está reanimando, va evaluando cuánto tiempo le va llevando a ese recién nacido a ser vigoroso. Entonces, a veces en algunas historias van a ver Apgar al minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15, a los 20, hasta que es vigoroso. Muy bien, ahora pasamos al tercer punto de clasificación de recién nacido, que es la clasificación de acuerdo al estado nutricional y de acuerdo al crecimiento. Para ello nos basamos en los datos antropométricos de peso, longitud y perímetro craneano, que como digo que están anotados en el CIP, ¿tá? Y para eso usamos las tablas de peso para edad gestacional, ¿verdad? Porque también nos basamos en las tablas de talla o longitud para edad gestacional y perímetro craneano para edad gestacional. Como ven acá, las tablas están construidas con percentiles, ¿tá? Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un recién nacido que pesa 2.500 gramos, es un recién nacido que podríamos decir, bueno, tiene un peso bastante adecuado para ser un bebito grande, parece ser 2.500 gramos, parece ser un bebito bastante nutrido, bastante bien. Sin embargo, esto va a depender de la edad gestacional. Si tenemos un recién nacido de 2.500 gramos, pero tiene 35 semanas, 2.500 gramos, daría acá, es un bebito que está en el percentil 50 de peso al nacer. Sin embargo, si este bebito de 2.500 gramos tiene 41 semanas, nos va a quedar por debajo del percentil 3. Por lo tanto, puede tener una talla y un perímetro craneano normal, pero el peso va a estar por debajo del percentil 3, por lo cual va a ser un bebé muy adelgazado, por lo cual su estado nutricional está alterado. Entonces, con estas curvas nosotros podemos hacer una clasificación de adecuado para la edad gestacional cuando el peso al nacer está entre el percentil 10 y 90 de estas tablas, estas curvas, el pequeño para la edad gestacional cuando el percentil es menor al percentil 10 del peso al nacer, y el grande para la edad gestacional cuando el peso al nacer tiene un percentil mayor al percentil 90 de estas curvas. Les quiero aclarar que estas curvas son curvas, hay varias fuentes, hay varias publicaciones de curvas de peso para edad gestacional y de los datos antropométricos para la edad gestacional. Las que más usamos son las de Olsen, que yo las de Olsen, y las curvas de inglesas, que son de la OMS también, que pueden dar alguna diferencia entre unas u otras, porque están hechas con diferentes poblaciones, unas son europeas, otras son americanas, pero que es en general, o sea, usar cualquiera de ellas está bien para clasificar a los recién nacidos. También podemos tener una clasificación de acuerdo exclusivamente al peso al nacer, sin tener en cuenta la edad gestacional. Esta clasificación se usa más bien para fines estadísticos, para comparar variables o comparar resultados en diferentes países de acuerdo al peso al nacer, porque el peso al nacer es una variable bastante objetiva. La edad gestacional a veces puede tener más error, el peso al nacer tiene menos error. Entonces, de acuerdo al peso al nacer, se pueden clasificar como bajo peso al nacer cuando es menor a 2.500 gramos, muy bajo peso al nacer cuando es un recién nacido menor a 1.000 gramos, y extremo bajo peso al nacer cuando es un recién nacido menor a 1.000 gramos de peso al nacer. El extremo bajo peso al nacer también se puede denominar muy bajo peso al nacer. Acá les traje una foto de un recién nacido de término adecuado para la edad gestacional. Es un recién nacido que, como ustedes pueden ver, este es un recién nacido sano, ¿verdad? Y vamos a analizar algunas características. Una, que es un bebé
que es de término y tiene un tono, como ustedes están viendo en esa foto, de los 4 miembros en flexión. Tiene un tono mayor, es un tono aumentado en cuanto a los 4 miembros. Están en flexión y eso es lo normal. La otra cosa que podemos ver en este recién nacido es que es un recién nacido es un recién nacido gordito, es un recién nacido de término que ya, digamos que en el tercer trimestre estuvo intraútero. Ustedes saben que en el tercer trimestre es cuando ocurre el acopio, digamos, el depósito de tejido adiposo en el feto, y es cuando engordan, no crecen tanto en masa muscular o digamos, en tejido plástico, sino que aumenta sobre todo el tejido adiposo. Entonces, el recién nacido de término, sobre todo aumenta de peso en el último trimestre en base al tejido adiposo, y como ven acá es un bebito que está con un buen tejido adiposo. Esa es la característica de un recién nacido de término sano, adecuado para la edad gestacional, con un tono normal. Acá les traje una foto de un recién nacido pretérmino. Es un recién nacido que como ustedes pueden ver, tiene poco tejido adiposo, no estuvo en el tercer trimestre intraútero, pero eso es lo normal, es algo fisiológico para su edad gestacional. Bueno, muy bien. Esto sería todo. Entonces, muchas gracias. Y analizamos en esta clase, entonces, la etapa neonatal y asociamos por qué es una etapa especialmente vulnerable con los datos de nuestro país en cuanto a la mortalidad neonatal y mortalidad infantil y natalidad. Analizamos el sistema informático perinatal con sus componentes, la historia clínica perinatal, y hablamos también de la clasificación del recién nacido, que es una manera de ordenar el pensamiento en el momento de estar viendo, haciendo la clínica, digamos, y ver a un paciente recién nacido. Muchas gracias.